La tejeduría, conversaciones que hilan territorios. Hola, este es un nuevo capítulo de La Tejeduría. Hoy queremos conversar sobre la salud mental en los liderazgos sociales. Yo soy Johan Higuita, hago parte de la Corporación con Ciudadanía y les presento a nuestra invitada del día de hoy. Hola, soy Luz Emilsen Bedoya, soy psicóloga, soy de la Asociación Municipal de Mujeres María Martínez de Nícer, soy especialista en salud mental y en clínica. Gracias, Emilsen, por asistir a este llamado, a conversar de esto que nos convoca hoy, que creemos que es un tema vigente, importante, mucho más cuando abordamos asuntos que tienen que ver con la participación y con los sujetos y sujetas que participan, que es la salud mental, ¿cierto? Un líder está cargado de muchas situaciones que lo rodean a su alrededor y hablar de la salud mental de los liderazgos sociales siento que es muy importante y mucho más en un contexto como el colombiano. Entonces, quisiera que arrancáramos un poco por tu trayectoria personal y profesional, qué estudiaste, qué haces y cómo vinculas un poco eso que estudiaste en tu trabajo también comunitario y político de cierta manera, ¿cierto? Bueno, yo soy una mujer campesina, inquieta por las transformaciones, por los equilibrios de los seres humanos y de las colectividades. Me gradué en 2012 como psicóloga de la UNAD, que tiene como una perspectiva muy social comunitaria. Posteriormente hice como la apertura hace 9 años de un consultorio de psicología en el marco de la Asociación María Martínez de Nícer para trabajar un poquito la salud mental desde la perspectiva de género, con enfoque de género, con enfoque también muy comunitario. Recientemente realicé la especialización y maestría en psicología clínica y de la salud, digamos con énfasis también como en entender qué es lo que ha ido pasando con la comunidad específica del municipio de Sonsón, con las mujeres, con los jóvenes, y también, digamos, de manera individual y de manera colectiva. He sido pues como una inquieta en la búsqueda del bienestar, del equilibrio y también del aprovechamiento como de las posibilidades terapéuticas que tenemos en nuestra cotidianidad. Recientemente, hace pues 2 años, vengo trabajando con un grupo de mujeres en un proyecto de huertoterapia. Huertoterapia. Un poco también la invitación es, a Milsen particularmente, es por tu mirada, por un lado como psicóloga, pero también como mujer habitante de lo rural, ¿cierto? Como una mujer campesina. Creo que eso te da también una forma de mirar y entender las cosas y creo que también hay unos desafíos en términos de la salud mental diferentes en la ruralidad, ¿cierto? Incluso pueden haber muchas más barreras a que la gente pueda acceder a la terapia, que muchas veces tiene que ver también con una capacidad de pagarlo. Y yo quisiera preguntarte, en este caso, ubicados en el oriente antioqueño, en el municipio de Sonsón, en la ruralidad del municipio de Sonsón, y con digamos, con esta población que tú trabajas, que son las mujeres campesinas, como qué afectaciones psicológicas o afectaciones emocionales has encontrado en estas mujeres que trabajan también alrededor del organizativo, ¿cierto? Mujeres que se reúnen a trabajar por las mujeres campesinas, pero también a la vez hay unos impactos psicológicos sobre ellas. ¿Qué has identificado en la salud mental de estas mujeres? Bueno, yo creo que he vivido como unos hitos importantes a lo largo de mi trabajo y de mi interacción con las mujeres. Digamos que recientemente la pandemia, un poco más atrás, como los impactos del conflicto armado, como del recrudecimiento, genera como unas situaciones diferenciales. Sin embargo, el hecho de que las mujeres nos movamos con liderazgos en la comunidad nos pone unos retos importantes y la salud mental, pues digamos que sufre unas afectaciones, sobre todo porque la presión que ocurre con las mujeres cuando hacemos un ejercicio de liderazgo, pues nos pone en unas particularidades. Si hablamos de situaciones o de problemáticas de salud mental, podemos nombrar que hay síntomas o que hay patologías muy repetitivas como la depresión, como la ansiedad, algunos trastornos de la conducta, aunque se ven un poquito más en los liderazgos masculinos. También hay mujeres que
digamos, resultan afectadas por trastornos de la conducta, casi siempre, digamos, las situaciones de desesperanza, síndromes como el burnout, que aunque está asociado un poquito más como a lo profesional, pues no diciendo que el ejercicio comunitario o campesino no es profesional, sino que como se delega un poquito más y se evalúa desde ahí, que tiene que ver como esa sobrecarga de lo laboral, que también genera como el desgaste y como la desesperanza, incluso la despersonalización de las mujeres por las triples jornadas, no solamente pues como en los lugares de liderazgo, sino que siguen también haciendo parte de las labores del cuidado, de las labores productivas. Entonces digamos que enfrentamos bastantes situaciones. Las mujeres, digamos que padecemos mucho más intentos de suicidio que los hombres, aún sabiendo que es más alto el suicidio en hombres, porque digamos que los métodos que utilizan los hombres son más contundentes, pero la ideación y el intento tiene más prevalencia en las mujeres. Entonces, las situaciones han ido cambiando. La salud mental siempre será un reto en nuestra comunidad del Oriente y pues en Sonsón y en las comunidades campesinas. Digamos que sobre estos asuntos de salud mental, de un tiempo hacia atrás no se tocaban mucho, ¿cierto? No estaba en la agenda pública o no se hablaba, o no era particular hablar de las depresiones, las ansiedades y todo este tipo de trastornos que se presentan hoy como en la psique de las personas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que el tema de la salud mental ha pasado como a ser una prioridad, tanto desde el tratamiento de algunas políticas públicas, como desde la reflexión académica o incluso en las redes sociales. Este es un tema recurrente, ¿cierto? Que como que hechos de pronto han desencadenado o han posicionado que hoy podamos hablar más de salud mental y que incluso muchas personas se preocupen por asistir a terapia. Bueno, yo creo que hay dos cosas en particular que ocurren. Una, los problemas de salud mental se han convertido en un asunto público, en un asunto sanitario urgente. O sea, la demanda de servicios en salud mental, el incremento en crisis, en hospitalizaciones, en remisiones, incluso, pues han hecho que se ponga el foco. Pero también problemáticas como las adicciones, pues como el incremento en las adicciones, en las violencias, en la violencia de género, en la violencia intrafamiliar, digamos que hacen que la comunidad, incluso que las agendas públicas, empiecen a tener también el foco puesto sobre la salud mental. Y yo creo que también hay otro elemento y es que aparece, digamos, un poquito más de acceso a la información, hay cierto nivel de conciencia y de conocimiento de la comunidad frente a la salud mental, y hace también que pueda haber un poquito más de reconocimiento, que se empiece a desmitificar, que de pronto ya se empiece a visualizar no tanto como un asunto supersticioso, sino más científico, por decirlo así, y que haya un interés más colectivo también por el bienestar, ¿cierto? Entonces yo creo que también en pandemia nos dimos cuenta que la salud mental empezó a ser parte de los primeros renglones de la necesidad urgente de atender por la manera como empezó a colapsar la gente, respondiendo al miedo, a la incertidumbre, respondiendo a todo lo que generó pues la novedad de la pandemia como tal. Uh-huh. Hay dos cosas que a mí me llaman como la atención también alrededor de este asunto de como el posicionamiento del tema de la salud mental en la agenda pública, y es uno, el acceso digamos, a terapias o a esa forma de yo resolver todos esos conflictos también internos que tengo. Yo siento que si bien es un tema de salud pública y vos lo decías, no todo el mundo tiene los recursos para acceder. Incluso cuando uno ve las redes sociales hay muchos chistes de cuando te atiende la psicóloga de la EPS, por ejemplo, o sea, porque la terapia tiene un precio, tiene un costo. Yo creo que muchas veces la clase media es la que logra acceder a ella, clase media alta. En los sectores más empobrecidos, para una persona, digamos, de estratos populares, es decidir como o voy a terapia o cómo, ¿cierto? Entonces, como que ese factor socioeconómico es importante para pensarlo en el acceso a la terapia. Pero lo otro es también pensar que con la terapia se soluciona todo.
O sea, que alguien va a terapia y ya, ¿cierto? Sí. Cuando hay un contexto también socioeconómico, político, ambiental, que influye todo el tiempo sobre nosotros y nuestras decisiones. Entonces, como esos dos factores, cómo pensar también ahí lo socioeconómico y el acceso a estos temas o esta garantía del derecho también a la salud mental y este asunto también de creer que con terapia se solucionan un montón de cosas que algunas son estructurales y no las vamos a solucionar desde ahí. Sí, yo creo que ahí es muy importante entender la salud mental en perspectiva de derechos. O sea, y también como hacer una observación y un inventario de los recursos que tiene la comunidad para abordar el tema de la salud mental. La salud mental es un tema que no necesariamente es estricto de la psicología, sino que también se puede convertir en un objetivo social comunitario, en un trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Yo creo que la salud mental es un reto de todos y de todas. Y digamos que, claro, es cierto, o sea, no hay una situación mágica que resuelva los problemas de la salud mental de una comunidad, incluso de un individuo, si el resto de cosas están debilitadas. Debe haber un entramado de garantías, por eso digamos que verlo en perspectiva de derechos, pues digamos que pudiera mejorar un poquito las posibilidades y verlo también en perspectiva de entender, bueno, cuáles son los factores protectores que tiene la comunidad, o sea, qué elementos alrededor de una comunidad pueden garantizar bienestar y cómo leemos el bienestar. Es como un poquito similar a la concepción del desarrollo, ¿cierto? Que si se ve solo desde el capitalismo, pues es complejo de entender como, bueno, qué es lo que está pasando también en el desarrollo humano, en la sostenibilidad. La salud mental también es un asunto que no debe verse aislado, o sea, que es un entramado que no se desvincula del bienestar, de la construcción comunitaria de comunidad, y que no se desvincula de lo cotidiano. Hay como un asunto es, bueno, ubicarnos en Colombia. Acá hay un país exageradamente violento, ¿cierto? Que ha sufrido, o bueno, no un país violento, sino un país que ha sufrido reiterados ciclos de violencia. Eso ha también como unas afectaciones individuales y colectivas, pero particularmente la situación de los líderes y lideresas sociales en Colombia en un contexto de violencia sociopolítica, donde todo el tiempo ser líder implica tener, digamos, una representación a nivel comunitario, a nivel social, y entonces sobre vos también recaen señalamientos, estigmatizaciones, presiones, temores, ¿cierto? Sabemos que en Colombia hay una cifra muy alta de asesinatos a los líderes sociales, entonces un poco como cuál es ese desgaste emocional, si se quiere llamar así, al que se enfrenta un líder social en Colombia, que sé que es una pregunta muy amplia, pero tú ejerces también el liderazgo social y cuáles son como esos desgastes emocionales que uno tiene en este ejercicio social y político. Bueno, antes de hablarte un poquito de como de esas implicaciones para la salud mental, me gustaría nombrar como unos factores grandes de riesgo que tiene que ver con que generalmente los líderes y las lideresas sociales tienen dificultades para garantizar su economía, porque digamos dedican gran tiempo a la labor social y de liderazgo. Entonces no tienen trabajos estables, no tienen situaciones socioeconómicas pues como garantizadas. Y eso se convierte en un factor de riesgo, sobre todo que genera mucha incertidumbre a la hora de pensarse en íntimo, de pensar en su familia incluso. Hay otro asunto y es que efectivamente vivimos en una sociedad que no ofrece garantías de seguridad y de bienestar para la libre expresión, para moverse, para expresarse de manera libre en un país como el nuestro. Lo que hace entonces que tengamos miedo, lo que hace que los niveles de ansiedad, por ejemplo, y de desesperanza aparezcan y puede haber tranquilamente un líder con un trastorno bipolar, con altos niveles depresivos incluso, porque dependemos mucho de cómo se está moviendo, digamos, nuestra comunidad, el contexto, de cuáles son las expectativas. Hay liderazgos con altas demandas para cumplir las expectativas, no solo de su comunidad, sino también como de lo gubernamental. Hay bastante presión y pocas garantías.
la salud mental de los líderes y las lideresas definitivamente está en riesgo. Y el líder y la lideresa pues acuerpa tanto las causas propias y de otros, más de otros que propias, que también se olvida un poquito de ese autocuidado, de esas pausas, de buscar el espacio para sí misma y de equilibrar un poquito, bueno, qué está pasando conmigo, que desde dónde lo acuerpo, desde dónde lo habito y también cómo priorizarse para poder generar bienestar, para estar bien también, para acuerpar las causas. Y tú pones ahí como en lo que acabas de decir algo muy importante que creo que cada vez va a tener más vigencia, que es el asunto del cuidado, ¿cierto? El asunto del cuidado y el autocuidado. Y yo siento que ese elemento está muy presente dentro de lo que es la Asociación de Mujeres María Martínez de Nícer. Entonces me gustaría un poco si nos puedes contar cómo ustedes han desarrollado estrategias o formas de plantear el cuidado de las lideresas que hacen parte de la organización, pero también formas de autocuidado. O sea, ustedes cómo le han dado un poco un manejo a eso, además desde la perspectiva de ustedes, que es una perspectiva de género también. Bueno, yo creo que del feminismo popular, del ecofeminismo, hemos aprendido mucho, sobre todo cómo movernos en colectivo, cómo entender las desigualdades que nos ponen en riesgo y qué es lo que debemos priorizar. Entonces, en la asociación estamos constantemente promoviendo que hay que estar bien adentro, nosotras, con nosotras mismas, en nuestro bienestar, que hay que descansar, que hay que alimentarse bien, que hay que tener el tiempo prudente de sueño para poder estar preparadas para hacer las juntanzas y las alianzas con las otras. Las mujeres, digamos que en este sistema patriarcal, tenemos ciertas ventajas con relación al cuidado de la salud mental, y es que se nos ha permitido un poquito más acceder a la búsqueda de cuidado y de atención. A los hombres se les ha limitado un poquito más por el mandato patriarcal de no poder manifestar lo que siente y de no poder preocuparse, pues, o digamos, de tener que ser el fuerte, el que resiste, el que provee. Las mujeres hemos ido haciendo alianzas, primero para fomentar el autocuidado, pero también para entender que cuidar de otros exige de una reciprocidad, o sea, que el fomento de las relaciones recíprocas, de que distribuyamos equitativamente las cargas, de que podamos hablar también, nombrar, expresar, bordar, pintar, sembrar nuestras emociones, nuestros sentires, nos ayuda también a entender y a transformar lo que va pasando por nuestros cuerpos, a entender nuestra ciclicidad, que también nos pone también en otro lugar de comprensión de la salud mental femenina, con unas características específicas donde podemos poner la mirada en la búsqueda del bienestar, no solamente desde una atención de terapia psicológica de consultorio, sino como de otras opciones, como la siembra en ecohuerta, los entre mujeres, las caminatas ecológicas, un encuentro para abordar, ejercicios colectivos y también individuales, más cotidianos. Uh-huh. Tú planteas una expresión ahí que me parece muy bonita, que es sembrar las emociones, ¿cierto? Y creo que has ido caminando o has ido construyendo un camino alrededor de ese tema de la siembra, y me gustaría un poco que nos hablaras de esto que tú has venido liderando en el municipio y en la organización, de la huertoterapia. ¿Qué es eso de la huertoterapia? ¿Qué implica en términos de la salud mental? ¿Y cómo llegaste a esa idea también y a ese trabajo que vienen desarrollando? Que creo que ahí se reúnen saberes académicos, pero también saberes muy populares y muy campesinos. Bueno, yo creo que la huertoterapia es una práctica que ha estado hace muchos años, ¿cierto? Solo que recientemente se nombra y la vivimos y la habitamos. La huertoterapia es cuando nos juntamos para sembrar, para conversar y luego entendemos que ese encontrarnos y ese contacto con la tierra nos permite un trámite y nos permite también encontrar como un equilibrio en el contacto directo con la tierra, con el agua, en la esperanza que genera ver brotar la semilla, en el incremento en el amor propio y el autoestima, cuando puedes
llevarte una cosecha a casa que la sembraste tú misma y puedes compartirla con tu familia, con los seres que amas. El reconocimiento de que tienes un contacto con un ser vivo, que son las plantas, que te escuchan y que reaccionan también a tu contemplación y a tu cuidado. Entonces, sentirnos parte de la tierra, no dueños de la tierra, sino sentirnos parte y hacer como una construcción equilibrada de bienestar y de reciprocidad con la tierra, con las plantas, con las semillas, incluso con los animales pequeños que interactúan en la siembra. Tan sencillo como escuchar las mujeres: cuando vengo siento que me voy livianita, cuando vengo siento que me voy más tranquila, siento que aquí descargo la rabia, la indignación, siento que me desconecto también de una realidad que a veces es hostil para las mujeres, siento que me divierto también desde la felicidad. La huertoterapia es una oportunidad muy bella, muy asequible, muy cotidiana, de liberar emociones, de transformar también energías que pesan en el ser. Y de pronto en ese proceso que vos has liderado y en el que has estado desarrollando toda esta propuesta, ¿qué ha pasado con las mujeres que participan ahí? ¿Qué has evidenciado en ese ejercicio de reunirse a sembrar? ¿Y qué lugar tiene la palabra en ese ejercicio de sembrar también? Yo creo que han pasado dos cosas muy bellas. La primera es el cambio de perspectiva en la relación con la tierra, ¿cierto? Las mujeres campesinas a veces entendemos la tierra, pero no muy conscientemente, o sea, no haciendo el ejercicio consciente de que somos parte de la tierra y que de hecho la tierra es arrasada y colonizada muchas veces como nuestros cuerpos, y lo siente así, ¿cierto? Y cuando la amamos, la cuidamos, nos regala flores, nos regala frutos, cosechas. Entonces esa conciencia y esa relación especial con la tierra es como un cambio. Primero, ves con unos ojos distintos después de que pasas por la huerta. Y la segunda tiene que ver con que la sanación también puede ser en colectivo, o sea, con que se construye una confianza, una conversa cotidiana que a veces puede ser muy jocosa. Cada mujer tiene su lugar porque somos muy diversas. En este momento hacemos huertoterapia con un grupo pequeño, más o menos entre 8 o 10 mujeres, de distintas edades, mujeres muy jóvenes, pero también mujeres muy adultas, donde los saberes son muy importantes y donde las mujeres que están más adultas y tienen más saberes encuentran un lugar especial de compartir su saber, que también tiene una implicación positiva en lo que ella construye dentro, cuando aporta y cuando se es valorado su saber. Y las mujeres jóvenes que se abren a otras posibilidades, al intercambio y poder generar como un lugar seguro para la conversa, un lugar amoroso, un lugar tranquilo, un lugar gracioso también desde el disfrute, y donde pueden aparecer cualquier cantidad de temas, que ni siquiera pues está condicionado como tal. Y un lugar muy especial para el ritual, para desde las diversas maneras de las mujeres, poner nuestro sentir y nuestras voces en la conexión con nosotras mismas, con nuestras compañeras y con la huerta y todos sus elementos. Ahí traes también a colación algo que me parece interesante que lo tomemos para conversar de esto, y es lo rituálico, ¿cierto? El ritual, como que qué lugar tiene el ritual en las prácticas de cuidado y autocuidado, y cómo el ritual también dialoga como en este asunto de la salud mental. Creo que además todos, sin darnos cuenta, tenemos muchos rituales en nuestra cotidianidad. Algunos, por ejemplo, así, digamos, no seamos creyentes, pero está ese tema de la bendición antes de salir de la casa. O sea, son como unos elementos rituálicos del ser humano. Igual es un ser de rituales. Al estar inmerso en una cultura siempre van a haber rituales. ¿Qué lugar le has encontrado el ritual dentro de todo este asunto? Yo creo que hubo un lugar, muy importante, ¿cierto? El lugar del ritual es un lugar central, porque el ritual es, como tú dices, es una práctica cotidiana, no tanto visto desde la superstición, sino más desde nuestras prácticas cotidianas para hacer conciencia, para estar en el aquí y en el ahora. Entonces, por ejemplo, el pedir permiso, aparte porque es que en lo cotidiano nos damos cuenta cuando
La tierra hace una respuesta a pedir permiso, a bendecir la semilla, a bendecir la cosecha, al ejercicio de la gratitud. Entonces, el ritual siempre acompaña el movimiento de las mujeres, la juntanza de las mujeres. Siempre habrá un espacio para agradecer, para pedir la protección, para pedir la luz, ¿cierto? Y para también transformar nuestras realidades dolorosas, para blindarnos de lo que está pasando afuera, que es hostil, que se convierte en una amenaza y en un nivel de riesgo. Digamos que cada una desde su idiosincrasia, desde donde se mueve, desde su fe, tenemos algo claro, y es que es muy importante equilibrar de esa manera, ritualizando nuestra relación con la tierra y con la siembra y con la semilla. Acá, pues, cuando hablamos del ritual, siento que también empezamos como a ubicarnos en un asunto de frontera entre los conocimientos, porque siento que cada vez viene ganando más espacio, como yo diría que como unas búsquedas mágicas o más trascendentales de la gente, ¿cierto? Cuando yo miro un poco las redes sociales, las personas que usan el tarot terapéutico, las personas que hacen constelaciones, las personas que hacen cartografía, no, carta astral, ¿cierto? Como siento que, digamos, no me caso con ninguno de esos métodos, pero siento que hay una búsqueda de la gente, como yo lo planteo incluso como un reencantamiento del mundo, como que la gente, como si volviéramos al conocimiento de atrás o ancestral de ese reencantar el mundo, ¿cierto? De que las cosas no son nada más lo que vemos, sino que hay algo más trascendental. Y entonces muchas de estas prácticas, si se quieren más mágicas o esotéricas, vienen también imbricándose o combinándose con formas de autocuidado y también con formas de cuidar la salud mental. Digamos un poco desde tu perspectiva, ¿cómo se explica eso? Porque la gente tiene ahora un montón de búsquedas también mucho más trascendentales y espirituales en el marco de un mundo con muchas transformaciones tecnológicas, con muchas transformaciones científicas. ¿Qué lugar tiene también ahí como todo este asunto más trascendental o más mágico? Yo creo que es que la desesperanza de un mundo capitalista nos ofrece muchos retos. O sea, un lugar en el que las mujeres estamos en una sociedad que nos pone a competir por las estéticas del cuerpo, por las cosas que usamos, los maquillajes. Empezamos a encontrar muchos vacíos en nuestro interior, en nuestro lugar propio. Yo creo que esas búsquedas también es como la activación de la conciencia y de la intuición. En la medida en que nos movemos desde lo más simple, es desde donde se reactiva la espiritualidad. Yo creo que ahí la clave es el respeto, o sea, es respetar el lugar de la otra, el descubrir de la otra, que a veces coincide con las maneras como lo estamos haciendo. Pero una profesión como la psicología no puede cerrarse única y exclusivamente a lo que ya está construido, digamos, al ejercicio científico teórico, sino que también tiene que entender que dentro del saber popular, incluso del conocimiento de otras ciencias y de otras posibilidades, hay una gran oferta para cuidar la salud mental, incluso para atender. También deberíamos ponernos en plan de prevención más que de atención, o sea, cómo ir generando espacios para el bienestar desde la fe y la espiritualidad de cada persona, desde donde se mueva, desde entender su conexión. Es más un asunto también de permitir la activación de los sentidos. Y cuando tenemos unas posibilidades tan bellas como nosotras con los paisajes que tenemos en Sonsón, tratar de entender la riqueza y tratar de conectar con esa energía linda y amorosa que está a nuestro alrededor, en la semilla, en la planta, en el aire, y no dejarnos devastar por las opciones capitalistas del aguacate, por ejemplo, de quien le quiere sacar las entrañas al río, sino más aprovechar lo bello que tenemos y lo transformador, sin satanizar, sin excluir también estas prácticas propias, con mucho respeto, con mucho cuidado de nosotras y de lo otro.
Y tú mencionas, Emilsen, algo que, pues, que yo valoro mucho y que siento que ahí está tal vez la fuente para resolver como muchos de nuestros problemas o desafíos, que son los saberes populares, ¿cierto? Digamos, quienes hemos tenido la posibilidad de pasar por la academia, por la universidad, accedemos a un montón de conocimiento científico, teórico, conceptual, eh, algunos incluso creo que los saca de su comunidad como el aprender cierto tipo de conocimientos académicos, pero hay una apuesta política también desde uno por poner a dialogar lo que es la ciencia con los conocimientos populares o incluso con una ciencia también popular, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la siembra, hay todo un saber muy importante que quien asiste a la academia tal vez no lo tiene, ¿cierto? Que es un saber que nace de lo práctico. ¿Qué lugar ha encontrado, por ejemplo, en esas mujeres campesinas, con todos esos saberes y todas esas tradiciones también culturales, en todo este proceso de trabajar por la salud mental, pero además también de trabajar por los derechos de las mujeres? Hay unos saberes detrás que acompañan, incluso es importante decirlo, María Martínez es fundamentalmente una organización de mujeres rurales, ¿cierto? Gran parte de sus participantes son mujeres rurales. Sí, y yo creo que ir haciendo un encuentro armonioso entre la academia y el saber popular es clave. Nosotras, digamos que recibimos con mucho agrado estudiantes, investigadores que tienen una propuesta que conecta y que es armoniosa y que respeta, no que coloniza, ni que es extractivista del conocimiento. Porque digamos que en torno al tema de la salud mental hay, por ejemplo, unos saberes muy valiosos en lo que tiene que ver con el uso de plantas medicinales para beneficios del sistema nervioso, para las emociones, para el control y el equilibrio de las emociones, prácticas con las plantas, prácticas con las sales, prácticas con, digamos, con los elementos de la naturaleza. Porque las mujeres hemos tenido que sortear, buscar el equilibrio donde no hay herramientas. Entonces son las prácticas milenarias que van trayendo y que vamos construyendo entre nosotras. Frente a este tema de la salud mental en los contextos rurales y particularmente del oriente antioqueño, no sé si has identificado barreras sociales, culturales, para hablar de estos temas, para acceder a este derecho que tiene que ver también con la salud pública, si siguen habiendo muchas barreras también alrededor del tema de la salud mental y qué has identificado ahí. Bueno, digamos que en el caso de las mujeres, pues una de las barreras es la violencia de género, porque cuando una mujer accede o busca ayuda de espacios colectivos o individual, digamos que su acompañante o quien ejerce violencia se pone en alerta, porque sabe que hay un alto riesgo de perder el dominio sobre ella. Cuando ella se hace parte de un proceso de salud mental, digamos que cambia su manera de ver el mundo y que se habita mucho más. Entonces, digamos que una de las barreras tiene que ver con la violencia de género y digamos que los mandatos del machismo, del patriarcado, hacen que en el caso, por ejemplo, de los hombres también sea mal visto que le dé un lugar a lo que siente y a lo que vive, porque es sinónimo de debilidad. Digamos que en las familias campesinas está más relacionado con ese asunto, pero también el acceso, o sea, la garantía de servicios para el sistema de salud. La salud mental no es como, aunque se nombre y aunque parezca ser importante la asignación de recursos para la salud mental, todavía sigue siendo muy precaria e insuficiente. Yo quería preguntarte, Milsen, ya para cerrar, y creo que esta es una reflexión importante que podemos dejar, y es qué mensaje le dejarías a los líderes y lideresas sociales que nos están viendo y que están atravesando momentos de desgaste emocional, porque creo que el liderazgo social y el trabajo social y comunitario hay un punto donde desgasta, ¿cierto? Donde uno incluso se cuestiona su lugar en el mundo, como, bueno, esto sí es mi obligación, esto es mi responsabilidad, yo encuentro un disfrute o no encuentro un disfrute en esto. Entonces, ¿qué mensaje le dejarías también a esas personas que de pronto sienten un desgaste emocional en este momento por el liderazgo que ejercen? Bueno, yo dejaría un mensaje para la comunidad en general y es acunar, abrazar, respaldar los líderes y también cuidarlos, porque pareciera ser que el líder se autocuida y ya, ¿cierto? Y para los líderes,
la búsqueda de posibilidades reales y cotidianas del cuidado de su salud mental, priorizarse, acuerparse a sí mismo, a sí misma, antes de hacer una proyección comunitaria es clave. Hay que estar bien, hay que cuidar adentro para tener que dar afuera y poder aportar a lo que está pasando afuera. Muchas gracias, Emilsen. Creo que nos dejas unas reflexiones importantes sobre cómo pensar la salud mental en los liderazgos sociales, particularmente en las mujeres líderes y en las mujeres campesinas. Y agradecerte mucho porque yo en lo personal te conozco hace un rato y tengo mucha admiración porque siento que logra hacer algo que el maestro Orlando Falsborda denominaba como intelectual orgánico, que es un intelectual que no se aleja de su comunidad, sino que lo que piensa y lo que reflexiona todo el tiempo lo está poniendo en función de generar transformaciones comunitarias. Entonces me parece muy potente y muy valiosa tu voz. Muchas gracias, Johan, por la invitación y ojalá que muchas personas asuman ese cuidado y ese riesgo de generar espacios comunitarios para la salud mental. Gracias. Esta es una realización de la Corporación Conciudadanía con el apoyo financiero de PAN para el Mundo.